Hola queridos amigos, bienvenidos a otro encuentro de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Agradezco a los que nos siguen, los que difunden nuestra programación, la consideramos muy importante para todos, y de la misma manera la gente que colabora con TLB1, todo nuestro agradecimiento. Esperemos que muchos más puedan ayudar para que sigamos en el aire y podamos transmitirles, como siempre hacemos, hacia todos ustedes toda la verdad primero. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com y debajo de este programa las redes sociales en las cuales nos mantenemos día a día en contacto. Como siempre, ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, como siempre nos guíe, nos ilumine, nos acompañe, ¿no es cierto? Y a través de Cristo Rey, ¿no? Nos defienda, nos proteja como buena abogada que es nuestra. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito el tema económico, ¿no? Hacía rato que no veníamos involucrados en este tema, hemos tocado brevemente con la invitación del doctor Eduardo Conesa, pero me encantaría tratar un poquito más el tema financiero de deuda externa, como es el caso en este tema, que tocaremos un poco la deuda, ¿no es cierto?, con el Fondo Monetario Internacional. Vemos que más está yendo y viniendo el ministro de Economía, tratando de buscar una solución, recibe apoyo no del gobierno, es decir, hay chicaneadas entre medio, pero al mismo tiempo es un desbalance absoluto de lo que es la economía y las finanzas argentinas. La inflación nos está carcomiendo el bolsillo de todos los argentinos, es tremendo, como estamos viendo, una inflación el mes pasado, según los diarios, 8,4%, pero en realidad, si lo vemos en la góndola, cada vez es más del 12%, 10%, 12%, las cosas aumentan casi el 100% mes a mes. De la misma situación, también vamos a analizar la situación del Banco Central. Estamos con reservas, no tenemos reservas. Están pidiendo a Brasil que interceda ante China para ver si podemos fortalecer nuestro peso con yuanes. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa si quieren romper con el dólar, involucrarse más al bloque del BRIC? Bueno, vamos a tocar todos estos temas con un gran amigo de la casa, obviamente, licenciado en Administración, experto en finanzas y licenciado en Finanzas Públicas, es escritor, ha escrito la problemática de la deuda pública, son 12 tomos, lo estamos viendo en pantalla. También es investigador, es experto, obviamente, en el tema de la deuda externa, es conductor del programa Crisis y Conflicto del Siglo XX, con dos compañeros, como es Raúl Canicova y Horacio Cani. Me hacen acordar porque si no me pierdo. Es un gusto compartir el programa con Héctor Juliano, licenciado Héctor Juliano. Gracias. Bueno, gracias a vos por la invitación. Y la temática que vamos a tocar, que es picante. Creo que es oportuno. Claro, toda la problemática económico-financiera es determinante, es un condicionante total de todo lo que ocurre. Comentario preliminar. Vos fíjate lo lamentable. Toda la partidocracia discutiendo y ocupando páginas y páginas de los diarios a ver quién va a ser candidato de acá, de allá y todo, y el país se está desangrando financieramente como pocas veces en su historia. Creo, como anticipo de lo que vamos a hablar, porque lo que voy a hablar lo voy a respaldar con los números y datos adecuados, ¿no? Creo que el país está sufriendo hoy uno de los saqueos financieros más grandes de la historia. Y eso está ocurriendo ahora, en este momento, ya lo viene ocurriendo, no es el único gobierno implicado en ese saqueo, pero está ocurriendo mientras los gobiernos son cómplices de los acreedores financieros en ese saqueo. Claro. En concomitancia muchos sectores, ¿no? Tanto empresarial, político, económico. Sí, acá no se salva nadie, porque en realidad cuando uno hace un panorama de los sectores que sostienen la actual estructura de poder, tenemos en primer lugar el poder financiero que manda. El dinero manda en la Argentina y manda en el mundo. Sí. Y los gobiernos son subordinados al poder financiero. Punto. Ahí, la finanza manda sobre la política. Eso es una realidad en la Argentina y en el mundo. Ojo, no estoy haciendo ningún discurso ideológico con esto. Pero, ¿qué ocurre? Las estructuras de poder económico y sindical son cómplices de esta situación.
porque los empresarios se benefician remarcando precios, cubriéndose de la inflación y haciendo paralelamente sus propios negocios financieros y hasta ilícitos, ¿no? Por la vía de la evasión masiva. Y por otro lado, los sindicatos tampoco cumplen con su función primaria, que es la defensa de los salarios reales de los trabajadores, que están siendo carcomidos por la política. Cuidado con, quiero ser preciso, la política de baja de los salarios reales a través de la inflación, siguiendo indicaciones tácitas del Fondo Monetario Internacional, que es la nueva receta de ajuste. La nueva receta de ajuste es, no digamos que hagamos el ajuste, pero hagámoslo a través de la inflación. Así el pueblo argentino está pagando la deuda. Y no hay queja, ¿no? No hay reacción todavía, ¿no? Y no hay sectores que reaccionen. Pues, el primer requisito para reaccionar frente a un saqueo, frente a una maniobra, es denunciarla. Claro. Esto es lo que desde acá con vos, a través del canal, estamos peleando por instalar, pero con una disparidad de fuerzas tan grande que bueno, pero es la lucha que tenemos, es el deber que tenemos. A algunos les llega. Y por lo menos ir difundiéndolo. Yo me anoté 3 conceptos preliminares, porque tienen que ser 3 todos. Siempre. 3 conceptos de lo que hablaríamos, más allá de que estoy sujeto a tus preguntas. Sí. La primera y principal es que nos encontramos en un momento distorsivo muy especial, donde la Argentina afronta una nueva crisis de deuda, pero bajo una modalidad ajustada. Una modalidad que consiste, en mi opinión, en dejar consolidada una estructura de supervisión internacional al endeudamiento, fundamentalmente vía Fondo Monetario. Una segunda observación, que es el tema de la naturaleza de ese acuerdo con el fondo y cómo el fondo interactúa como auditor de los acreedores, los prestamistas usureros externos de la Argentina, para garantizar la continuidad de ese mecanismo de saqueo, ¿no? Y en tercer término, tener presente desde el punto de vista político que si no se entiende que el macrismo y el kirchnerismo trabajan en tándem, no se entiende nada. Es el típico entente entre liberales y socialdemócratas que maneja la Argentina y maneja el mundo, ¿no? Hice este breve introito, si querés pasamos a lo primero de es muy importante porque esto un poco nos refleja, acordate, cuando asume Néstor Kirchner, que dice nosotros nos libramos de la deuda, cuando pagaron al Fondo Monetario casi 10.000 millones de dólares. Según las exigencias del fondo. Claro, no era una decisión de ellos, sino que era justamente lo que el Fondo Monetario exigía. Porque aparentemente cerraba sus cuentas o cambiaba de rol, pasaba de prestamista, creo que a auditor. Había una explicación concreta. En el año 2001, 2005, cuando se paga a principios del 2006, en el año 2005, el 80% de los préstamos del fondo estaban concentrados en 3 países, Brasil, Argentina y Turquía. Había otros países, pero tenían deudas menores. Y por las irregularidades y por las internas del propio fondo, de haber prestado más de lo que debía prestar, vino un ajuste a nivel internacional que fue transmitido a los países deudores diciendo, señores, los grandes deudores tienen que saldar su deuda. Y no solamente saldar su deuda, sino saldarlo por anticipado y al contado. Entonces, a mediados de diciembre, vino el apriete a Brasil, que no sé si en ese momento estaba Lula. No, 15.500. 15.500, lo pago de un día para el otro. Creo que en ese momento, creo que lo hemos hablado acá en alguna oportunidad, creo que en ese momento estaban de visita en Madrid la entonces ministra de Economía, Micheli sucedió a Labaña, y esto fue bajo Labaña.
Bueno, No importa, pero se le el preguntó hecho. a la Argentina si la Argentina podía hacer lo mismo. Y respondieron que no. Era jefe de gabinete Alberto Fernández, que no, que la Argentina no estaba en condiciones de poder hacer un desembolso por anticipado. Eso dijo en diciembre. Los primeros días de enero sacaron la reserva del Banco Central y le pagaron toda la deuda del fondo por anticipado, unos 9.800 millones de dólares, ¿no? ¿Y qué le digo al pueblo? Al pueblo dígale que se está desendeudando. Ese fue el discurso. Y parecía que no teníamos más deuda externa. Es claro, La así se liberan del fondo, claro. ¿no? El mismo año en que hicieron el megacanje Kirchner-Labaña, donde convalidaron toda la deuda externa irregular que venía del negociado del megacanje Cavallo de la Rúa, donde había actuado Daniel Mas, que ahora es nuevamente asesor del gobierno en la deuda. Son todos los mismos. O sea, la puerta giratoria, el Ministerio de Economía vuelven todos, ¿no? Sí. Ahora, esto era tu pregunta con respecto a lo que había pasado. Claro, el rol que tenía el Fondo Monetario en ese momento, que pasó a ser auditor de privados, y ahora estás confirmando que es auditor de privados. O sea, no presta el fondo, sino presta plata de otros. Claro. ¿No? Es claro. Primer punto, el fondo, a diferencia de lo que normalmente se quiere vender, el fondo no ayuda a los países. El fondo ayuda a los acreedores de los países. Claro. Es decir, le presta plata al país, a la Argentina, para que la Argentina no le deje de pagar los servicios usurarios de intereses a los acreedores. Claro. ¿Me explico? No es que ayuda al país, lo que pase puertas adentro del país no le interesa. Al Fondo Monetario le importa un comino la inflación argentina, al revés, le favorece, porque gracias a eso están bajando los salarios reales, gracias a eso ahora los salarios argentinos medidos en dólares están entre los más bajos del mundo, ¿verdad? Entonces, el Fondo Monetario cumple un doble rol. Primero, es el primer acreedor individual de la Argentina. Le debe 44 mil millones. ¿Es plata del ahora. fondo esa o es plata de privados? Es plata que el fondo le prestó a Macri, que Macri usó para salvar su gobierno después que le fracasó su política de gobernar con deuda. Sí, tomó deuda, a los 2 años había agotado el cupo y en mayo del 2018 tuvo que salir a la pantalla de televisión a decir sorpresivamente que todo lo que había dicho antes estaba apartado, que necesitábamos la ayuda del fondo, sin explicar por qué. El famoso endeudamiento por 100 años. No, el endeudamiento por 100 años fue una de las operaciones irregulares que se hicieron después, que la hizo Luis Caputo, pero secuencialmente, por las dudas para los espectadores. Macri asumió para gobernar con deuda. Tomó una deuda heredada del gobierno Kirchner de 254 mil millones de dólares. Ojo, ante tanto cacareo kirchnerista acerca del desendeudamiento, cabe recordar que durante el periodo kirchnerista la deuda aumentó en un poco más de 100 mil millones de dólares, ¿no? El único atenuante era que la mayoría era deuda más interna que deuda externa, pero la deuda aumentaba, y aumentaba por el lado del Tesoro y por el lado del Banco Central, que es la otra ventanilla que no aparece, de la deuda bicéfala. Ahora, el gobierno Kirchner apenas asume, el país estaba en default y llega en el año, Kirchner asume en mayo del 2003, ¿no? En ese momento la deuda andaba en los 151, 152 mil millones. Por eso digo que la deja después de los 3 periodos, el suyo y sobre todo los 2 de Cristina Kirchner, la deja en 254, es decir, más de 100 mil millones. Eso es lo que le aumentó Kirchner la deuda. Viene Macri. Toma la deuda de 252 y la deja en 336. Es decir, en
prácticamente en los 2 primeros años de gobierno aumentó la deuda en 82.000 millones de dólares. Y hay que aclarar que en el mismo periodo salieron del país por salida o fuga de capitales 86.000 millones. Salió más plata que la que se tomó de préstamo. Ahora, viene el actual gobierno, entonces Macri tomó esa deuda fundamentalmente los 2 primeros años, 2016-17. Cuando todo decía que iba bien, la famosa frase de Macri ante el Congreso el 1 de marzo del año 18, ¿no? Dijo, lo peor ha pasado. Hay que acordarse de esa frase, lo peor ha pasado. En enero de ese año, Luis Caputo, ministro de Finanzas, había colocado 9.000 millones de dólares de deuda nueva en Wall Street. Y por la misma fecha colocó el famoso bono a 100 años por 2.700, 2.500 millones de dólares. Nova. O sea, era el festival de bonos Macri que armó. Con lo cual pensaba que iba a durar. De golpe, en mayo, tiene que salir a la palestra, a la televisión, a decir, señores, estamos mal, necesitamos la ayuda del Fondo Monetario Internacional. O sea, sin explicación racional alguna. ¿Qué pasó ahora con Alberto Fernández? Es claro. Ahora, esa deuda que tomaba Macri para salvar su gobierno, se la pasaba a la cuenta para que la pague el nuevo gobierno. Ahí es donde, cuando asume el gobierno Fernández, tiene la gran oportunidad, no de oportunidad, que sirve de complicidad, que es que cuando asume el gobierno, ¿cuál es su primer discurso? No cuestionar la deuda, sino al revés, clamar porque la Argentina es solvente, que la Argentina puede pagar, que la Argentina no quiere entrar en default, que la Argentina quiere cumplir con los acreedores, con todos los fondos buitre que entraron con Macri, con BlackRock a la cabeza. Porque cuando le mueven el golpe de la corrida cambiaria a Macri en abril del 2018, los bonos argentinos caen hasta un 20% de su valor. Y ahí es cuando aparecen todos estos nuevos fondos buitre, no el de Singer y de la época de la crisis de la convertibilidad, sino los nuevos fondos buitre que entran con BlackRock de Larry Fink, con Templeton, con PIMCO, con una serie de nuevos fondos de inversión. Esos fondos habían comprado bonos basura argentinos que a Macri se les cotizaban a menos incluso del 20% de su valor. Creo que algunos llegaron a cotizar a 17%. ¿Por qué? Porque compran un pagaré, el bono es un pagaré del Estado, lo compran a 20% de su valor porque lo van a reclamar al Estado a 100%. Bueno, decía que cuando asume el actual gobierno Fernández en diciembre del año 2019, lo primero que hace, fácticamente, no hablemos declarativamente, pero fáctica, y en este caso también declarativamente, lo primero que hace, ¿qué es? Primero, protestar de que el gobierno va a cumplir con sus obligaciones, que no va ni quiere entrar en default, que no quiere incumplir los acuerdos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, entró de rodillas, entró a convalidar lo actuado por Macri, y eso es lo que hizo hasta el momento. Primero con el acuerdo con los fondos buitre bajo Guzmán en agosto del 2020, donde le reconoció al 100%, al 99%, le reconoció al 100% la deuda que estos fondos buitre habían tomado con Macri al 20% de su valor. Es decir, puesto al servicio de los especuladores, los fondos de inversión de Wall Street, con BlackRock a la cabeza. En segundo lugar, el Fondo Monetario le exige que cuidado con objetar el acuerdo irregular que había firmado con Macri, que quería que se lo apruebe por amplio consenso. Sí, señor, le pertenezco. Va y acuerda con la presidencia en la Cámara de Diputados del actual ministro Massa, no es un detalle menor, ¿no? Primero se le había atribuido a Massa el éxito de las negociaciones de Guzmán, según la prensa,
gracias a sus fluidos contactos con los fondos de inversión de Wall Street, diciendo que el verdadero héroe del acuerdo con los fondos buitre fue Massa, más que Guzmán. Luego se vuelve a repetir la ratificación del acuerdo, que por primera vez interviene el Congreso, y no para objetarlo, sino para ratificar el acuerdo irregular de Macri, el mismo que el otro día tardíamente saca la auditoría tímidamente para demostrar que era irregular y que era financieramente inconveniente, ¿no? Segundo paso, la ratificación del acuerdo. Pero atrás de eso viene la política que en este momento se está llevando a cabo de adscripción a las directivas de las políticas del Fondo Monetario Internacional, como pocas veces ha estado sujeto la Argentina, pocas veces un gobierno argentino ha sido tan escrupuloso en depender y contribuir a poner en acto las directivas del Fondo Monetario Internacional como el actual. ¿Y cuál es? Lo hacen a través de la nueva receta recesiva, que es la inflación. Por eso Massa ahora está en estos momentos, en estos días, si no ha viajado ya esta semana, haciendo un viaje clave a Washington para pedir que el Fondo Monetario lo ayude, entre comillas, adelantándole los desembolsos que tiene que hacer este año. Quiere decir, el Fondo Monetario lo que está haciendo es, como ustedes nos reconocieron el acuerdo stand-by de Macri, nosotros estamos de acuerdo en que se lo vamos a refinanciar a 10 años con un acuerdo de facilidades extendidas. Eso sí, ustedes quedan sujetos a nuestro monitoreo hasta el año 2034. Pero se establece un periodo de transición de 30 meses donde la Argentina tiene que cumplir escrupulosamente los pagos del stand-by de Macri. Como no tiene un dólar partido por la mitad, el mismo fondo le desembolsa por una ventanilla lo que la Argentina le tiene que pagar al propio fondo por la otra. Pero lo único que el fondo le exige es, pero usted muestre que tiene reservas internacionales. ¿Cómo hago para eso? Y entre que yo le desembolso y usted me paga, pasa 1 o 2 meses, nosotros hacemos la vista gorda, nosotros le dejamos en poder esas divisas para que usted pueda mostrar que cumple con las metas de tener una reserva mínima y después nos paga a nosotros al mes siguiente. Pero para que figure en los libros que usted está teniendo reservas. ¿Y para qué le pide el Fondo Monetario que tenga reservas? Para que la Argentina demuestre ante el mundo financiero que tiene capacidad de repago para poder aguantar los intereses. Y si aguanta los intereses, va a tener el premio de poder volver a salir al mercado internacional de capitales y a tomar más endeudamiento. Ahí se cierra el círculo vicioso de deuda. Eso lo establece, lo monitorea el Fondo Monetario y lo cumple el gobierno Fernández-Massa. Más allá de todo lo que se diga para la galería, es decir, realmente es tristísimo ver que, empezando por la propia vicepresidenta, ¿no?, discursos contra el Fondo Monetario cuando está apoyando expresa políticamente, su tabla de salvación política es la dependencia de la gestión de Massa, que Massa es un presidente elegido en los Estados Unidos por el gobierno norteamericano, por los grandes grupos grandes fondos de inversión financiero de Wall Street y por las grandes multinacionales de petróleo, de litio y minerales de Houston. Las 3 capitales del imperio. Nueva York, Wall Street, Washington, Departamento de Estado, Houston, multinacionales. Entonces, estamos dentro de un esquema socialdemócrata típico de dependencia, no digo perfecta porque cuesta cumplirlo, pero de dependencia funcional de las directivas del fondo. No sé, traté de hacer una, simplificado, pero muy, apretadísima síntesis. Es más, atrás del viaje a Washington, Massa viaja a China a pedir otra ampliación del tramo de la operación de swap. Ya pidió 5.000 de adelanto y no se sabe cuánto va a pedir en la próxima. Porque hay que tener presente esto.
el condicionamiento norteamericano es frenar la penetración de capitales chinos en Iberoamérica, eso es sabido. Pero China, desde el punto de vista financiero, no está fuera, sino que está muy dentro del sistema financiero internacional. Rusia no tanto, por eso Rusia está proscripta y China no. Habría mucho para hablar todos de eso. Muy dependientes de la economía china. Pero para concluir, por lo menos este bloque, va sujeto a tus preguntas siempre, ¿no? Para concluir, mi opinión es que estamos dentro de un esquema de dependencia financiera total y absoluta y en pleno año electoral. ¿Por qué? Porque la finanza y la política van de la mano. Sí. Y acá el presidente a ser designado tiene que ser Massa. Por eso se especula en los ámbitos financieros que Massa tendría que salir de esta encerrona dando alguna buena noticia de endeudamiento y de apoyo internacional para él renunciar, irse, como quien dice, por la puerta grande, por una supuesta puerta grande de haber llegado a un desembolso anticipado del Fondo Monetario para salvar este gobierno, como Macri salvó el suyo, gracias a la ayuda del Fondo Monetario, y consecuente presentarse a elecciones para ser el candidato de renovación, y por eso está pidiendo incluso que ni siquiera haya internas, que se haga una designación directa. Es decir, ese es el estado en que estamos. Que es muy probable, hay muchas grietas ahí adentro. Solo una preguntita muy rápida. El gobierno de Fernández está pidiendo a Brasil que interceda por nosotros para que China nos facilite un préstamo, ¿no es cierto? ¿Eso qué China o el BRICS en principio, porque el BRICS tiene un banco que está, pero de la cual efectivamente, como vos decís, China es el que decide de alguna manera. El clave, sí. Ahora pregunto, ¿por qué no podemos pedirle nosotros a China que se nos cae la cara? ¿Qué pasó? ¿Qué es este gobierno? No, de hecho el gobierno le está pidiendo a China, pero los chinos no comen vidrio, los chinos prestan según sus intereses. Y además China, dentro de este esquema, tiene un factor comparativamente más favorable que los países anglosajones. China está utilizando sus grandes reservas para inversiones físicas, productivas, ¿no? Desde el proyecto del puerto de Ushuaia hasta inversiones acá agroganaderas, que se hablaba de los establecimientos porcinos, también su coparticipación en el litio, en la hidrovía, en la base de rastreo de Neuquén, en la línea de comunicaciones G5, y todo eso es lo que Estados Unidos está tratando de bloquear. Pero desde el punto de vista financiero, China está dando a la Argentina un apoyo para que la Argentina cumpla con sus obligaciones en el sistema financiero internacional, ¿no? Porque no nos olvidemos que China es miembro del Fondo Monetario. También. Y China está dentro del sistema financiero internacional, porque las relaciones entre las finanzas de China y las finanzas de la Banca de Inglaterra no están tan divorciadas como pudiera parecer, ¿no? Es decir, es el mundo del imperio, pero la opción china dentro de esta alternativa se presentaría como el mal menor. Gracias. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos enseguida y vamos a tocar un poco el tema de la inflación, ¿no? Si todo esto conlleva, obviamente, a que es lo que estamos haciendo, esta reestructuración, que de alguna manera hablan para el bolsillo de los argentinos. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida con Héctor Juliano. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la.
Residencia de Los Ángeles es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Más de 30 años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villarreal, pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Comuníquese con María al 11 61 70 45 38. Los esperamos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con el licenciado Héctor Julián hablando un poco de finanzas, economía. Y ahora vamos a hablar en este bloque de inflación, ¿no? Claro. Obviamente, estás diciendo en todo este primer bloque que planteaste el tema de la deuda, que el Fondo Monetario quería, ¿no es cierto?, esos ajustes que tratan de evitar denominarlo como tal, pero utiliza artimañas, como es el caso de la inflación, para generar el ajuste. El ajuste, ¿qué es conceptualmente? Es la imposición de políticas que logren un ahorro en el gasto público para tener margen de garantía para el pago de los servicios de la deuda externa del país. Para eso se hace el ajuste, sí, no para ayudar al país. Como decíamos en el bloque anterior, el Fondo Monetario no es una entidad de beneficencia. No. El Fondo Monetario es el auditor de los acreedores de la Argentina. Entonces, ¿qué exige a la Argentina? Ustedes hagan un ajuste fiscal interno, pero para garantizar que no van a interrumpir el flujo de pagos a los acreedores y a nosotros mismos, que somos los primeros acreedores individuales del país. En este momento los principales pagos que está haciendo la Argentina este año son al Fondo Monetario Internacional. Hace pocas semanas se le desembolsaron, en abril se le desembolsaron 2.700 millones. Y en enero se le habían desembolsado 3.000 millones de dólares. O sea, la Argentina ya está pagando con parte de ayuda del propio Fondo Monetario Internacional, pero con todo este acopio de divisas que se hace, donde el gobierno desesperadamente está manipulando el valor del dólar para no quedarse sin divisas, para no quedar incumpliendo las obligaciones con acreedores, que en este momento son muy fuertes a nivel de organismos internacionales, porque a la Argentina le están aguantando no solamente con fondos del propio Fondo Monetario, sino también del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CAF, y también el swap de China, que actúa como préstamo, porque el swap es un pase de monedas previsto para operaciones comerciales, porque China está exigiendo, como toda potencia, que le paguen en su propia moneda, y ahí no le pueden decir nada, Pero el swap también, con permiso de China y en la Plaza de Londres, se puede canjear en terceras monedas. Entonces, lo que le pide Massa y lo que ya fue el tramo de los 5.000 millones y el que se está negociando ahora, no sabemos si por otros 5.000 o qué, el total del préstamo swap es por 19.000 millones, así que 5 que ya se desembolsaron y otros 5 serían justamente para que el Banco Central de China tiene que autorizar que la Argentina use esos yuanes, no para pagarle a China por su comercio exterior, sino para convertirlo en dólares y con esos dólares pagar intereses de la deuda, para no entrar en default. Ese es el circuito que he establecido. Ahora, hay una realidad. La inflación, siempre se dijo, la inflación se produce cuando hay demasiada emisión, se produce cuando hay, ¿no es cierto?, una cuestión dólar-peso. ¿Qué es lo que provoca la inflación en realidad?
hoy. Bueno, ¿no es cierto? hablar de la inflación llevaría todo un programa, Me pero imagino que sí. porque existen a su vez distintas teorías que no son contrapuestas, sino algunas son concurrentes. Yo las separo entre teorías económicas y teorías financieras de la inflación. El que tiene muy bien desarrollado eso, los que tienen muy bien desarrollado la teoría, llamémosle económica de la inflación, son nuestros amigos, ¿no? Juan Carlos Bacareza y Carlos Ragonés y la gente de la Fundación Buenos Aires, que es la inflación estructural que se produce cuando la oferta de bienes, la producción de bienes, las empresas, no responden al aumento de la demanda aumentando su producción, sino aumentando los precios, que es el esquema típico que utilizan los formadores de precios. Es decir, los precios no aumentan solos. Cualquiera sea la motivación que haya detrás, el factor inmediato, concreto, visible, realista, es el aumento de precios que se produce por remarcaciones, ¿no? Como lo dijo el titular de... Pero hay aumento de precios porque hay escasez. Hay aumento de precios porque se produce menos y entonces es más costoso. Hay aumento de precios, primero serían discrecionales. Supuestamente están respaldados en alguna justificación de una estructura de costos, pero como el gobierno tiene prohibido hacer el control de costos, nadie sabe por qué aumentan los precios. El gobierno no hace control de precios. El gobierno llega, esto es importante, a acuerdos de precios, que no es lo mismo que control de precios. Acuerdo de precios significa que podés aumentar, pero... dos de las tres partes de la economía, el gobierno y los grandes formadores de precios, se ponen de acuerdo para tratar de moderar ciertos productos y sus aumentos. La tercera pata de la economía, que es el consumidor, que es el hombre de a pie, el ciudadano corriente, no participa en los acuerdos de precios. No. Va y compra lo que hay en la góndola y al precio que hay en la góndola. No va. Entonces, dentro de este entente, los gobiernos están supeditados al poder y a la influencia de los grandes grupos económicos. Es decir, manda el dinero, manda la plutocracia y entonces las empresas mandan sobre el Estado y le imponen un esquema de precios que instrumentan a través de la formación de precios artificial del mercado. Si eso ocurre espontáneamente por el mercado o no está demostrado empíricamente, porque yo nunca vi estudios oficiales que analicen lo que tendrían que hacer, analicen toda la cadena de producción y comercialización de precios y lo analicen para todas las grandes empresas operantes en el mercado. Entonces ahí vamos a ver por qué se producen estos aumentos de precios, ¿no? Porque ahí están los productores agrícolas que se quejan de que a ellos le pagan una miseria por sus productos primarios que en la góndola se venden 5 o 6 veces más caros. Entonces, caramba, ¿quién se queda con la diferencia? ¿Cuántos pasos de intermediación? ¿Quiénes son los intermediadores? No, los gobiernos son cómplices de eso. Por eso la desgraciada frase, entre otras, del presidente, cuando dice, sí, nosotros hacemos, creo que lo dijo el año pasado el presidente Alberto Fernández, dice, nosotros hacemos acuerdos de precios, pero luego vienen unos diablillos y remarcan los precios. ¿No? Como si entes misteriosos remarcan los precios, ¿no? Como si los empresarios se levantan al otro día y ven que los precios les han aumentado y ellos no se han dado cuenta. No, ellos saben perfectamente bien el precio que pagan. Decime, lo que pasa es que dentro de esta... En eso justamente, bueno, unos se escuden en el dólar, suben, paran todo, remarcan todos los precios. Cuando baja el dólar nunca lo bajan, ¿no? Sí. Pero toda la excusa el dólar. Cuando las cosas son producciones locales, con dinero local, con transacciones locales. ¿Qué perra tiene que ver el dólar en todo esto si nosotros no lo estamos exportando? Y sobre todo con productos que tienen la gran mayoría de componentes nacionales, que son los alimentos, ¿no? Por eso quieren escaparse diciendo, no, pero todos los alimentos tienen componentes importados. No, porque hay envases, y los envases tienen insumos importados. Y los textiles no, aunque no parezca, pero las anilinas, los productos, siempre la excusa es que hay un componente importado. Pero aún así eso corresponde a lo que serían las teorías económicas de la inflación, las de mercado más o menos distorsionado.
Yo, aunque es medio heterodoxo el planteo, yo adhiero más a las causales financieras de la inflación. Es decir, ¿cuál es la causal financiera? Primero, el primer costo oculto de la estructura de costos de una empresa, el costo financiero. Vos te fijás que todos los economistas del establishment se lamentan de la inflación por gasto público, por esto, por especulación, por el precio del transporte, por eso todo, pero a nadie se le ocurre hablar del efecto inflacionario que tiene la tasa de interés. El gobierno llevó la tasa de interés al 97% nominal anual, que es equivalente a una tasa efectiva del 154% anual. O sea, que es la que está pagando el Banco Central y está pagando el gobierno. El gobierno paga más todavía, paga el 98-99%, que quiere decir que está casi cercano al 160%. Estamos en un país donde se paga más de intereses que de capital. Es usura pura. Pero de eso todos los economistas del establishment no hablan. Todos hablan no de la maquinita, de la no maquinita, de los gastos. Entonces, o sea, todo el costo que estamos viviendo de la inflación es para financiar, llamémoslo la tabla financiera de todos estos bonos que la gente compra, ¿no es cierto? Y las tasas de interés, etcétera, etcétera. Sí, que son los que provocan, los que devengan esa ganancia para el tenedor financiero. Es decir, por eso lo que hemos visto y lo que vemos siempre. Toda la actividad productiva, más allá de las remarcaciones de precio, pero por problemas de descalce de precios, de stock, de variación de precios semanales, del dólar, de intereses, de financiación, por todas las razones, pero el sector empresarial se cubre. El que no se cubre es el ciudadano corriente. Pero dentro de ese esquema, donde todos los sectores pierden o dejan de ganar, el único sector que tiene el privilegio de tener rentabilidad es el sector financiero bancario. Con el agravante que el principal sostenedor del sistema bancario es el propio Estado, que es el que absorbe todo el crédito disponible. Creo que el 70% de la capacidad prestable de los bancos está metida en el Banco Central y en letras y en títulos públicos. De todas maneras, por razones del tiempo, dentro de las causales financieras de la inflación está el famoso problema del tipo de cambio. La Argentina tiene una economía bimonetaria, eso no lo descubrió Cristina Kirchner ni lo descubrió, eso es atávico en la Argentina, es una patología argentina. En realidad, a veces discutimos con nuestro amigo Javier Llorén de Córdoba, ¿no? Porque él habla de causales del berretín, del dólar, y yo lo considero una consecuencia hasta lógica de la ley de Gresham. Ante la depreciación de la moneda, es lógico que el ciudadano corriente o la empresa trate de cubrirse en una moneda dura. Pero dejando de lado eso, el problema es el irregular traslado a precios del tipo de cambio. Eso es otra cosa. Es decir, que porque hay un aumento en el tipo, sería un aumento del precio del dólar en pesos, ¿no? Porque hay una devaluación, hay un traslado inmediato a precios. Es decir, vivimos en una economía bimonetaria donde cualquier variación del tipo de cambio se traslada a los precios, ¿no? Ya una anomalía en sí mismo. Pero algo más importante, que Javier Llorén lo tiene muy bien planteado, ya ha escrito desde febrero, ha escrito 3-4 trabajos muy precisos al respecto. La peor perversidad que está haciendo este gobierno es que está dejando, o está tolerando, o está apañando, que el tipo de cambio local sea determinado por los movimientos de la bolsa de Wall Street, a través del contado con liquidación. Hipersíntesis para los espectadores. El contado con liquidación es un procedimiento que permite comprar acá un título público que se comercializa también en la bolsa de Nueva York, y yo entonces puedo hacer transferencia para sacar capitales del país. ¿Qué quiere decir? Hay un título, ponele el Global 30,
¿no? El bono global 30, que son bonos en dólares. Acá en la Argentina ese bono cotiza y se puede comprar en pesos. Entonces alguien, un operador, lógicamente este negocio no lo hace el ciudadano corriente, el chiquitaje, un operador, y generalmente un operador de importancia, ¿no? Compra títulos argentinos en dólares, pero los paga acá en pesos. Luego hace la transferencia de esos títulos a la Bolsa de Nueva York. Los títulos públicos son un pagaré, así que por esa operación no va. Y en la Bolsa de Nueva York se venden en dólares. Entonces el tipo obtuvo dólares de la venta de títulos públicos que no podría haber obtenido en el país. Pero con una perversidad que es la que demuestra empíricamente Javier Llorens en sus trabajos, y es importantísimo, que es que ese tipo de cambio, el contado con liquidación, es el que influye en el paralelo acá, es el que manda sobre el dólar blue. ¿Por qué? Porque se establece una ecuación antinatural por la cual la diferencia de cotización de los bonos entre Nueva York en dólares y en la Argentina en pesos se toma como referencial de un tipo de cambio, que en este momento está en unos 480, para empujar el dólar paralelo en la Argentina. Dicho en pocas palabras, que por culpa de especulaciones bursátiles en la Bolsa de Nueva York, varía el valor del dólar en la Argentina. Y el valor de la Argentina se traslada a los precios. Y en consecuencia, la inflación derivada del tipo de cambio depende de las operaciones que se hagan en la Bolsa de Nueva York. Mirá vos, pura usura. Bueno, esto lo deben conocer todos los operadores, sin duda. Viven de eso. Y el gobierno. Viven de eso. Aparte del cambio dólar oficial al dólar blue, ¿no? Sí, que ellos tienen acceso al dólar oficial y lo tiran al mercado blue y sacan a la población atajada. Pregunto, ahí Eduardo Conesa siempre planteaba de que un país puede mejorar si el tipo de cambio está alto. Y sí, la regla del doctor Conesa es así. Su fórmula. No se queje, doctor. ¿Cómo? No. Para que sepa el doctor Conesa. No, primero, respeto muchísimo a Eduardo Conesa, a quien conozco, lo reconozco a él como un maestro. Bueno, no es un elogio subjetivo, es un elogio a raíz de todo su trabajo. Efectivamente, él parte de la base de que el desarrollo argentino tiene que estar motorizado por exportaciones apalancadas en un tipo de cambio alto, ¿no? Que es una regla de expansión económica muy generalizada en la posguerra, ¿no? Yo la única reserva que tengo es que eso está sujeto a condicionamientos políticos. Y por eso Conesa está lamentando hace décadas que la Argentina no lleva una política de tipo de cambio bajo. Al revés, tiene una política de apreciación del tipo de cambio que va contra sus intereses. Y eso yo lo atribuyo a que el dólar financiero ligado a las operaciones de deuda manda sobre el dólar comercial. ¿Por qué? Porque cuanto más apreciado esté el tipo de cambio de la Argentina, la rentabilidad de los fondos de inversión especulativos que hacen la bicicleta financiera es mayor. Porque la Argentina es el país que paga las tasas de interés más altas del mundo. Si la Argentina licuase el dinero demasiado, el nivel de rentabilidad que tendrían esas operaciones sería menor. Pero acá no es cuestión, la formulación del doctor Conesa es perfecta. Lo que estamos hablando es la corrupción del mercado, la corrupción del mercado. Ya todos la conocen. Todos especulan en los diferentes tipos de cambio que hay. Si para cada producto, cada rubro tiene un tipo de cambio. La finanza seguía por un gran arbitraje, tipo de cambio y tasa de interés.
al gobierno ya en lo que va del año le han movido una serie de corridas cambiarias. Eso no lo hace el chiquitaje que va el depositante corriente. Eso lo hacen grandes fondos de inversión extranjeros y locales, extranjeros que operan en la Argentina, que han quedado desde la época de Macri y siguen, como PIMCO, Templeton, BlackRock, etcétera. Se colocan, entran en dólares, se colocan en pesos, se depositan en bancos y con esos pesos los bancos, como vamos a ver después, compran las famosas las letras de liquidez, ¿no? Así es el mecanismo financiero. Ahora, ¿qué ocurre? El aumento del dólar y su traslado a precios es uno de los principales factores de inflación en la Argentina. ¿Y por qué se produce la inflación en la Argentina y por qué el Fondo Monetario en forma hipócrita lamenta los efectos de la inflación, pero como una especie de lamento de rutina? ¿Por qué? Porque gracias a la inflación el gobierno está licuando el gasto público, porque entonces está licuando los salarios reales, las jubilaciones y pensiones y los planes sociales. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la regla? Yo digo, esta es la regla que he detectado yo, y la regla de Giuliano, por así decirlo. La política del fondo es, ustedes, los sueldos, las jubilaciones, los planes sociales y el gasto público, me los aumentan menos que la inflación. Es decir, bajan en términos reales. Términos reales significa el precio nominal menos la inflación. ¿Cuánto sale realmente? Pero en cambio la tasa de interés me la mantienen positiva, es decir, la tasa de interés tiene que ser superior a la inflación para que el capital financiero tenga una ganancia sobre la inflación. Por eso se fijan tasas de interés efectivas del 154% anual cuando la inflación acumulada llega ya al 108%. Esa es la gran trampa. Y a la vez el gobierno no pierde con la inflación, porque cuanto más inflación hay, más recauda el gobierno por IVA, por bienes personales, por impuesto al cheque, por ganancias. En consecuencia, la inflación no es pérdida para el gobierno, ni tampoco para los sectores económicos. Es pérdida para el ciudadano. Así el pueblo argentino está pagando la deuda pública. Lo que pasa es que esto no se lo dicen, al revés, lo engañan como diciendo, no, es la maquinita del Estado, y se escamotean, lo vamos a ver después, escamotean que justamente esa maquinita se está utilizando fundamentalmente para pagar servicio de la deuda. Escuchame una cosa, y con esto vamos a un corte. Quisiera, concreto, Sí, estás diciendo que tiene que haber ahorro público, ¿no? Gasto público, etcétera. Tiene que bajar el déficit fiscal, que quiere decir, el país tiene que demostrar que tiene saldo para poder pagar los servicios de la deuda. Bien, pero acá tenés 18 millones de planes sociales. Gente que no trabaja, gente que no produce, gente que no... Pero hay gente que vota. Eso sí, ¿no? Ahí van y votan. Que ni deberían. En este caso, digamos, el tema de planes sociales es un gasto público enorme que el Estado, todos los argentinos tenemos que financiar simplemente por lo que debió haber sido una circunstancia hasta crear nuevo empleo y la gente se vuelva a insertar en el ámbito laboral, y no es el caso. Mirá, ¿Cómo entra este tema? Largo, déjame ordenar las ideas, pero para contestártelo... Vamos a hacer una cosa, pensarlo, vamos a hacer un pequeño corte y volvemos enseguida con Héctor Giuliano y después tocaremos este tema y Banco Central. ¿Cómo está? ¿En cero? Ya volvemos. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, estamos de vuelta en este segundo bloque con el licenciado Héctor Giuliano,
había quedado pendiente del bloque anterior, sigue buscando los machetes. No, son son apuntes, datos, no tengo son todos los datos. datos a mano, son No. algunos apuntes del presupuesto 2023 que me sirven de base, porque tu pregunta era concretamente sobre la incidencia. 18 millones de planes sociales, Sí, de sí. gente que no produce, no trabaja, no nada, Sí, sí. solamente el Estado lo mantiene. ¿Cómo es? ¿Entra dentro del gasto público? Aclaremos como punto de partida que esta es una anomalía absoluta porque Locura. Es pagar planes sociales para que la gente no trabaje. Claro, no haga nada. Claro. Que cuando se dice el Fondo Monetario vende recesión, claro, si vos provocás un esquema recesivo donde las riquezas se succionan y no van a parar a la inversión productiva, eso va a generar recesión y va a generar desempleo. Entonces, toda una parte de la población, más del 40% de la población en un país rico en recursos naturales debajo del nivel de la pobreza. Los números del presupuesto, si no me equivoco, dan que aproximadamente un tercio, 11 billones de pesos sobre el total de 29, sobre el total de 30, una tercera parte del gasto público es gasto público social. Pero ojo, el gasto público social tiene un montón de componentes. Es también educación, es salud y es jubilaciones y pensiones, que las jubilaciones y pensiones, salvo las jubilaciones de privilegio, las jubilaciones sin aporte, son jubilaciones legítimas de gente que hemos aportado durante toda la vida. No. En la cuantificación de los subsidios por planes sociales, no tengo acá la cifra exacta, pero de todas maneras su incidencia no es determinante en el déficit fiscal. Son más los costos por subsidios económicos que los subsidios sociales. O sea, los que se pagan a las empresas de energía y de transporte fundamentalmente, que a su vez se hacen para abaratar el costo de transporte a la gente, ¿no? Es toda una cadena. Sí. Evidentemente, eso es producto de un estado recesivo de la economía que repercute en forma inversa. Es decir, en lugar de alentar el aumento de los puestos de trabajo, los disminuye. ¿Por qué? Porque el dinero que debiera ir a la producción a través del crédito no va. Va al Estado prestado para la especulación, para el negocio de la especulación financiera. Por eso decían, el Fondo Monetario tiene una función, vende recesión. Vende recesión porque de esa manera la economía entra en receso, el gobierno ahorra fuertemente porque está quedándose con plata de jubilados y remuneraciones. Por eso yo decía que los sindicatos, a mi juicio, tienen una responsabilidad muy especial en esto, porque están hablando de los empresarios, de los formadores de precios, de la reforma laboral y aparte la condición de empresario de muchos de los sindicalistas, ¿no? Y su preocupación más por el negocio de las obras sociales que por el salario real de sus representados. Pero fundamentalmente el rol de los sindicatos es pelear por el salario real de los trabajadores. ¿Qué significa esto? De que los aumentos de salarios son menores que la inflación y como agravante se dan desfasados, porque la inflación te va carcomiendo el salario todos los días y a vos cada 3 meses te dan un ajuste compensatorio, vos te tragaste la inflación de 3 meses y te da un ajuste, un 6% a partir de junio, un 10% a partir de otro. Ahora, para no dejar sin respuesta a lo tuyo, lamento no tener cifras a mano, pero de todas maneras, en el balance de subsidios que paga el Estado, se separan subsidios sociales, que son estos, los planes sociales que se pagan, que alcanzan a 18 millones de personas, aclaremos, porque se considera, por ejemplo, los salarios familiares como subsidios. No, bueno, está bien, está la buena parte o la buena. UH, no, está exagerado, pero de todas maneras es cierto que es un agujero negro
es un Sin agujero destino, negro aparte, porque era sabido que la corruptela está en el clientelismo de los planes sociales, es decir, que los punteros políticos que reciben administran los planes sociales, se quedan ellos, era tradicional que ellos se quedaran con un montón de planes sociales propios y lo distribuyen por clientelismo a aquellos que pueden después arrastrar, por eso se llenan las manifestaciones y por eso... Si no, la gente ni va. Ahora, Claro. ese es un capítulo, pero no es el más importante. El principal acá, la tríada gobierno no tanto, pero la tríada de la opinión pública vive cacareando con respecto al gasto público. Bueno, eso es lo que le llenan la cabeza otra vez a los medios. Claro, Creen por que ese es el gasto público, pero omiten decir que el primer gasto público de la Argentina son los servicios de la deuda pública. Externa, claro. O sea, vos fijate lo absurdo. El Banco Central hoy en día está emitiendo más de 1 billón de pesos por mes. Creo que en marzo emitió 1.100.000.000. Estamos hablando de 1 millón de millones. Es culpa de la maquinita y del gasto público. Pero ¿a dónde fueron a parar ese billón de pesos? A pagar intereses de las letras de liquidez del propio Banco Central. Que las presta a... Que las presta a grupos de bancos que ni siquiera informan cuáles son los bancos tenedores de esas letras y que a su vez los bancos son intermediarios en los fondos de inversión que tienen puesto el dinero dentro de los bancos. Entonces el negocio es así, los capitales especulativos entran en moneda extranjera, se convierten a pesos, se depositan en bancos. Con esa plata los bancos, que son intermediarios, compran las letras de liquidez del Banco Central, que rinden el 97%, decíamos, nominal, que equivale a un 154% anual de interés. Más interés que capital. Eso implica un drenaje de intereses tan grande que la bola de nieve de las LELIQ en este momento llega a los 14 billones de pesos. Eso equivale a 62.000 millones de dólares. No sé, muchas veces se habla del Banco Central, el candidato Milei habla de disolver el Banco Central, y yo hago una pregunta muy simple, sí, ¿cómo hace para pagar la deuda del Banco Central de 14 billones de pesos? ¿No? Una inquietud, entre otras. Pero fundamentalmente el saqueo financiero que se produce por la deuda pública se produce. El Tesoro está renovando letras a un promedio de 1 billón de pesos por mes. En abril renovó por 670, 680. En los meses que viene, por otro tanto, creo que entre mayo y diciembre de este año le vencen al país 28.000 millones de dólares. Por eso Massa está desesperado en ir a mendigar a cuánto centro de financiero haya en el mundo, para poder aguantar los intereses de esa deuda, para poder refinanciarlo y patearlo para adelante, lo mismo que hizo Macri con ellos, y por eso cuando se refinanció con los fondos Witter en el 2020 y cuando se acordó con el Fondo Monetario ahora en el 2022, ¿cuál fue el programa de pagos? El programa de pagos empieza a partir del año 2025-2026, o sea, el gran éxito de la negociación es patearle al gobierno que viene los vencimientos para sostener el gobierno actual. Y por eso se está especulando que el próximo gobierno que venga tiene que ser muy confiable, porque tiene que, a su vez, volver a renegociar la deuda con un nuevo canje de deuda para poder seguir pateando para adelante el endeudamiento. Y mientras tanto los intereses siguen carcomiendo el dinero del Estado. Ejemplo, este año por presupuesto la Argentina tendría que pagar unos 13.000 y pico millones de dólares, que al cambio del presupuesto, que era 60, un tipo de cambio, no, la inflación era 60, el tipo de cambio que había fijado, ahora no quiero macanear,
pero equivalen a 3 billones de pesos que se pagan por intereses al año. Es algo más que lo que se paga por remuneraciones en todo el Estado central. Yo no digo que estén bien las remuneraciones porque la corruptela en el gasto público es proverbial, el clientelismo, el hecho que el gobierno actúa en la práctica como un fondo de desocupación encubierto, es decir, da cabida, ni hablar en las provincias, ¿no? Da cabida a gente que estaría desocupada y que de esa manera percibe una especie de subsidio del Estado, ¿no? Pero todos se rasgan las vestiduras por la plata que el gobierno gasta en remuneraciones. Y nadie dice nada de que por intereses solamente se gasta más que por remuneraciones, por jubilaciones netas entre ingresos y egresos de jubilaciones y por los propios planes sociales. Es decir, no, que quede claro, no es que una cosa justifica a la otra, son irregularidades manifiestas. Lo que varía es el peso relativo de esas erogaciones. Yo me acuerdo que cuando una vez planteabas que era como un reloj de taxi, ¿no? Pues yo creo que la gente empieza, cuando uno habla 13.000 billones, 10.000, 14.000, 5, 7, es decir, son números que ya escapan porque es millón de millones. O sea que estamos hablando de una cantidad de cifra en ceros tan imponente que la gente pierde lo citaba el otro día. ¿Sabés vos cuál es el principal destino de la emisión monetaria, la tan denostada maquinita? Imprimir más de 1 billón de pesos por mes. El Banco Central manda imprimir más de 1 billón de pesos por mes, pero no con destino al déficit fiscal, a sostener, con destino a pagar los intereses de las LELIC. El otro día, eso significa, a ver... Eso estás hablando en moneda de peso. Claro. Ni siquiera un asiento contable. En pesos. Constante. Un dato... ¿Qué pasa si ese billete entra al mercado? Mañana deciden... Es claro, el argumento de las LELIC es que el gobierno absorbe ese dinero para que ese dinero no se vuelque al mercado y provoque más inflación. Pero ahí hay una distorsión de concepto. La inflación es un desequilibrio entre los medios de pago y la producción. Efectivamente, si vos tenés muchos medios de pago, muchos billetes y poca producción, vas a tener una presión inflacionaria. La solución no es bajar la emisión, la solución es aumentar la producción. ¿Me explico? Esa sería la ecuación madre. Para que uno se dé cuenta, el otro día sacaba un cálculo. Pagar tasas de interés del 97% significa que en un año esos 14 billones de pesos de LELIC devengan por intereses otro tanto. Y si esas LELIC se capitalizan, pagan el 154%, pagan 1,5 veces el capital. Solamente de LELIC. Y para eso el gobierno emite 1 billón de pesos por mes para pagar intereses solo de las LELIC, ¿no? Si ese mismo billón de pesos fuera a financiar crédito productivo para levantar fábricas, para dar trabajo, etc., la cuenta de subsidios, de planes sociales y todo bajaría. Claro. El Banco Central está devengando por intereses 37.000 millones de pesos por día. Por día. 37.000 millones de pesos por día el Banco Central solo. Y el Tesoro, según presupuesto, que ya habrá quedado duplicado, paga otros 8.000. Así que tenemos creo que 45.000 allí. 45. Pero con una cifra totalmente desactualizada, porque la cifra de presupuesto estaba basada en una hipótesis inflacionaria de 60%, un dólar barato. Esa sangría, yo todavía ponía un ejemplo, te lo hago rápido. El otro día se inauguró un hospital central de alta complejidad en Pilar. Que fueron como 20 funcionarios ahí a los codazos para aparecer en primera fila inaugurando el hospital central. ¿Sabés cuánto costó ese hospital? Según los cálculos daba unos 2.500, pongámosle
salía 3.000 millones de pesos. Un hospital de alta complejidad inaugurado, el Hospital Central de Pilar, 3.000 millones de pesos. Por intereses de las LELIC solamente se pagan 37. En un día con esa plata se podrían construir 12 hospitales de alta complejidad. ¿Me explico dónde está la crisis argentina? La finanza está matando la economía. Y la finanza no es que ocurre en forma impersonal, ocurre porque los grupos financieros están coaligados con los grupos de Estado que han asaltado al poder, lo que Adrián Salvucci llamaba correctamente la privatización del poder, de tal manera que el negociado de la deuda frena la economía del país. Esta es la gran tragedia de la Argentina. Esta es la forma en que se paga la deuda pública, en que estamos pagando la deuda pública con recesión. Bueno, es un poco lo que estabas hablando, ¿no? Sí. 45.000 millones de dólares por día, que generan 1.875.000 millones, ¿no? No, serían 18 billones de pesos. Sí, 18 billones. Billones de pesos. ¿Esto estamos hablando de billones? ¿Son qué? Billones. Ahí es miles de pesos. Pero por hora, estamos hablando de 1.875 son millones. Cifras surrealistas. Que estamos hablando en 31 millones, ¿cuánto decía? 31 millones, bueno, acá 37 millones de pesos son por ley. 31.250.000 pesos por minuto. Entonces, y seguimos así. Por eso digo que yo hablaba del reloj de taxi hace años, como diciendo, no hay economía que aguante, frente a la usura financiera de eso. Pero la conclusión importante, ¿y qué hace la partidocracia política? No, ahí están a los codazos a ver quién va elegido acá, quién va elegido allá. Es una Radiolandia. Pero eso sí, de la deuda no se saca, porque la deuda hay que honrar los compromisos externos. Están todos de acuerdo. Y bueno, ese es el círculo vicioso, por el momento insoluble, porque la clase política en su conjunto, salvo, qué sé yo, honrosas excepciones individuales, la clase política en su conjunto depende. La partidocracia se ha transformado en una oligarquía, y la oligarquía depende de la plutocracia, ¿no? Hoy en día, cuando algún candidato habla de la casta política, sí, tiene razón, los políticos se comportan como una casta, yo digo como una oligarquía, son pocos y juegan para sus intereses. Pero omite decir que esa oligarquía es fundamentalmente financiera. No hay que condenar solo las consecuencias, hay que condenar las causas. Esa oligarquía vive sostenida por el poder financiero. Cuando me digan cómo desarticulo la partidocracia del poder financiero, bueno, ahí las cosas pueden ser diferentes. Tenemos que un día hacer un programa de quiénes son los que se están enriqueciendo. Eso en principio es secreto porque los gobiernos son cómplices de los acreedores. En este momento, te lo digo brevemente, una de las exigencias a través del Fondo Monetario que están piloteando el viceministro de Economía Rubinstein y su asesor estrella, Daniel Mars, que tiene antecedentes al respecto, ¿qué está haciendo el gobierno? Está malvendiendo los títulos públicos que tienen su poder, sobre todo los del ANSES. Títulos que nominalmente valen 100, los está rifando en el mercado, subastando a 25% de su valor. Está haciendo una operación de mala praxis. Está vendiendo títulos que valen 100, los está vendiendo al mercado a 25, para favorecer que eso lo compre en fondo buitre, que el día de mañana se lo van a reclamar al mercado, al Estado a 100. Entonces, si no se entiende que el gobierno y los capitales financieros, las estructuras de poder de la plutocracia son una misma cosa, no se entiende lo que está pasando en la Argentina. Héctor, muchísimas gracias, la verdad que ha sido muy espero no haber embarullado mucho porque cuesta a veces... No, ya nos embarullamos solamente con el día a día, ver simplemente que alguien
discrimine esto y explique de la manera que lo explicaste, creo que ha sido más que claro. Yo te agradezco mucho, seguramente muy pronto vamos a seguir tocando estos temas, porque habría que ir armándolo módulo por módulo. Cada uno habría que desglosarlo y analizarlo es como en una detalle. clase que habría que dar para que también los oyentes a nivel tanto argentino como internacional lo sepan, ¿no? Te agradezco muchísimo por haber estado. No, yo por la invitación y desde ya estamos siempre a mano. Quédate aquí. A todos ustedes agradezco que nos acompañen, por supuesto lo que decía Héctor Juliano, somos el holgorio de la usura, ¿no? De la usura internacional y la usura local. Obviamente esto es un complot metido entre todos los sectores financieros, políticos, sindicales, empresariales, en fin. Ya sabemos que esto es así, hace mucho que vienen haciéndolo. Ahora, como bien dice, nunca existió en la historia de la Argentina algo tan tremendo como es lo que estamos viviendo del descalabro, del saqueo y cómo se desangra la Argentina financieramente. Que lo hablan económicamente, que ahora están ocupados en las elecciones, que si aquel lo mira al otro, que si lleva el ojo, si se pelea, si le dijo o no le dijo. Este es lo que se llama un puterío, ¿no? De Radiolandia. Radiolandia era una revista, ¿no? de mariconadas artísticas, ¿no? Exactamente lo que están viendo. Mientras abajo el resto se desangra y mientras el circo de la usura sigue alrededor. Eso viene pasando hace mucho, cada vez más pronunciado porque el drama cada vez se acentúa más. Es simplemente, obviamente cuando hablamos de los planes sociales no decimos, uno entiende que el plan social tiene que ser circunstancial, ¿no es cierto? Cuando se daba un plan familiar era por un tema de circunstancia, como los norteamericanos tienen el del desempleo, 6 meses dura, 7 meses, pero tiene que buscar empleo. Acá se ha transformado en una política de Estado, de financiar gente que no trabaja y hace 3 generaciones, 2 generaciones que no trabajan. No producen para el Estado, no producen para la Argentina, no son parte de la construcción de la Argentina. Y esto está a propósito hecho, esto es Agenda 2030, esto tiene que ver con todo esto que lleva a la desaparición de los Estados-nación, cada vez más endeudados, cada vez más entregados a los fondos buitres, que son todos, hablamos de Fondo Monetario, todos estos conglomerados internacionales que están en concomitancia con el ministerio, con los ministerios, con los políticos, con los nombramientos, etc. Por eso, bien decía Juliano, si no se entiende que acá hay un tándem entre el kirchnerismo y el macrismo, o el PRO y no sé cómo, frente de todos, etc., no se entiende, porque en realidad van gobierno a gobierno, se van tirando la pelota uno al otro, se echan la culpa el uno al otro, pero el que paga el pato es el de abajo, que somos nosotros. Mientras ellos siguen haciendo todo este circo de patearle al otro, pero van endeudando y van hundiendo cada vez más al país. Bien decía, se produce o por lo menos se emite, ¿no es cierto?, 45.000 millones de pesos solamente de Banco Central, por día, entre Banco Central, Tesoro, bonos y qué sé yo, 45.000 millones por día. Imagínense la abultada cantidad de billetes. Con intereses. Por intereses. 1.875.000 millones por hora. Por hora. Imagínense. 31.250 millones por minuto. Una cosa que ya uno pierde totalmente el control. ¿Qué quieren de la Argentina? Estamos mirando, ahora vienen las elecciones. Señor, despiértese, nadie quiere el bien para nosotros. Todos están en contra de nosotros, todos están en contra del pueblo. No hay destino. La elección es un entretenimiento para creer que el que va a votar va a cambiar las cosas y en realidad esto es un gatopardismo. Son cambios para que nada cambie, para que todo continúe. Pero hay que trabajar como argentinos en algo donde podamos discernir y decir, bueno, hasta acá, ¿cuándo ponemos el límite? Mientras nos entretienen en los derechos humanos, que si los militares, que si esto, que si el otro, que si los mapuches, cortémosla, este tema tiene que tener un punto final. En algún momento tenemos que terminarla. Soraya Parlavicini decía que íbamos a vivir nuestra Revolución Francesa. Probablemente tengamos la Revolución Francesa porque esto no puede dar para mucho más. Y obviamente esa Revolución Francesa implicaba la decapitación de los responsables. Bueno, algún día ojalá tengamos esa guillotina para decapitar a los que hay que decapitar, porque todos ellos están en contra de la patria. Y la patria somos nosotros.
defendámosla como corresponde. Los espero a la entrega de Contracara, aquí por TV1. Toda la verdad primero.